entonces vamos a comenzar, vamos a grabar. Bienvenidos, queridos estudiantes, espero que ustedes estén bien. Bueno, eso, lo que les estaba diciendo, que les envié la retroalimentación del taller. Leí tu correo recién, Pablo. Sí, la extensión es importante, es verdad. Sí. Pero bueno, queda todavía estaban súper buenos los trabajos en general. Así es que lo felicito. Y bueno, nos viene quedando una última evaluación, que es la Solemne 2, que la vamos a hacer la próxima semana, ¿ya? La vamos a empezar a hacer en hora de clases, igual que las evaluaciones que el taller, para leer juntos la rúbrica, para que me pregunten dudas, pero la fecha de entrega máxima va a quedar para el domingo, ¿ya? Yo de todos modos voy a publicar las instrucciones ahora para que ustedes puedan ir leyendo, así no los pilla tan por sorpresa, pero la próxima semana sí nos metemos bien en esto, ¿ya? Leemos juntos. Espérenme, si está puesto entonces 26 hasta el 30, ¿ya? Hasta domingo 30, para que lo tengan contemplado y consideren tiempo de trabajo en la hora de la clase también y consulta de dudas, ¿ya? Todo tipo de dudas que puedan tener. Entonces, eso es lo primero, ¿ya? Sobre la Solemne 2, que consiste en redactar un ensayo. ¿Estamos claros con eso? Semana 16, lo que vamos a hacer próxima semana. Ya, estupendo. Igual pueden ir ustedes avanzando si quieren, ya, pero próxima clase le damos espacio 100% a tema Solemne 2 en la hora de la clase, ¿ya? Entonces ahora, hoy día nosotros estamos en la semana 15, vamos a continuar con la temática de la unidad, que es acerca del poema desde su materialidad verbal y formal. La semana pasada vimos lo que era la poesía sonora, ¿cierto? Vimos algunos ejemplos, algunos estuvieron más o menos de acuerdo con que era una forma nueva de poesía, ¿verdad? Es controversial. Hay personas que no la consideran poesía. Y hoy día vamos a ver la poesía como imagen, ¿ya? Nos vamos a centrar en el aspecto visual de la poesía. Entonces, yo quería escuchar este breve podcast con una síntesis ya del apunte para introducir el tema y vayamos conversando acerca del poema como imagen. ¿Qué función cumple la imagen en un poema? ¿Qué es la imagen dentro de un poema? Universidad Gabriela Mistral. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de nuestro podcast. Hoy exploraremos un tema fascinante, la poesía como imagen. La poesía, en su esencia más pura, es un arte que trasciende las palabras. Es un fenómeno que se nutre de imágenes, sensaciones y emociones, creando un espacio donde el lenguaje se convierte en un vehículo para la expresión estética. Desde sus inicios, la poesía ha buscado capturar la experiencia humana a través de metáforas, símiles y un sinfín de recursos literarios que permiten al lector visualizar lo que el poeta siente y observa. En este sentido, la poesía no solo se lee, sino que se ve, se siente y se vive. La poesía como fenómeno de imágenes, la poesía como manifestación visual, se encuentra en la capacidad del lenguaje poético para evocar imágenes mentales que trascienden la simple descripción. Cada palabra elegida por el poeta tiene el potencial de crear un mundo visual en la mente del lector. Por ejemplo, en el verso "El sol se oculta tras un manto de nubes grises", no solo se describe un evento natural, sino que se invita al lector a imaginar un paisaje específico, a sentir la melancolía de un atardecer que se apaga. Esta capacidad de evocar imágenes es lo que hace que la poesía sea un arte tan poderoso y universal. La poesía visual. Un diálogo entre texto e imagen. La poesía visual es una forma específica de poesía
que se centra en la relación entre el texto y la imagen. A diferencia de la poesía tradicional, que se basa principalmente en el sonido y el ritmo de las palabras, la poesía visual busca integrar elementos visuales en la experiencia poética. Esto puede incluir la disposición del texto en la página, el uso de tipografías creativas, la incorporación de ilustraciones o fotografías, y la interacción con el espacio físico. La poesía visual desafía las convenciones del lenguaje escrito y busca crear una experiencia multisensorial que involucre tanto la vista como la mente. Una de las características más destacadas de la poesía visual es su capacidad para romper con la linealidad del texto. En lugar de seguir un orden narrativo tradicional, la poesía visual puede presentar las palabras de manera fragmentada o dispersa, invitando al lector a explorar el poema desde diferentes ángulos. Esta fragmentación puede reflejar la complejidad de las emociones humanas, así como la naturaleza caótica de la vida moderna. Al hacerlo, la poesía visual se convierte en un espacio de reflexión donde el lector puede interactuar con el texto de manera más activa, creando su propia interpretación a partir de las imágenes que se le presentan. Ejemplos y evolución de la poesía visual. Un ejemplo emblemático de poesía visual es el trabajo de artistas como Eugen Gombringer, considerado uno de los pioneros del movimiento de poesía concreta. Gombringer utilizó la disposición del texto en la página para crear composiciones que no solo eran poéticas en su contenido, sino también en su forma. Sus poemas a menudo juegan con la tipografía y el espacio, desafiando al lector a ver las palabras como objetos visuales en lugar de simples vehículos de significado. Esta interacción entre forma y contenido es fundamental en la poesía visual, donde cada elemento contribuye a la experiencia global del poema. La poesía visual también se ha visto influenciada por el desarrollo de nuevas tecnologías y medios digitales. Con la llegada de Internet y las plataformas digitales, los poetas han encontrado nuevas formas de experimentar con el texto y la imagen. La poesía digital, por ejemplo, permite la incorporación de elementos multimedia como videos, animaciones y sonidos, creando una experiencia poética que va más allá de lo que se puede lograr en la página impresa. Esta evolución ha ampliado las posibilidades de la poesía visual, permitiendo a los poetas explorar nuevas dimensiones de la imagen y el lenguaje. En conclusión, la poesía como imagen es un fenómeno que trasciende las palabras y se adentra en el territorio de lo visual. Desde el uso de metáforas y símiles que evocan imágenes mentales hasta la poesía visual que juega con la forma y el espacio, este arte ha evolucionado para ofrecer experiencias estéticas que involucran tanto la mente como los sentidos. Ya sea en su forma tradicional o en sus manifestaciones más experimentales, la poesía sigue siendo un reflejo de la creatividad humana y una vía para explorar el mundo desde una perspectiva única. Los invitamos a seguir explorando la poesía en todas sus manifestaciones, a experimentar con sus propias creaciones y a redescubrir la belleza del lenguaje como imagen. Nos vemos en un próximo episodio. Universidad Gabriela Mistral. Hagamos una síntesis. ¿Quién puede mencionar una o dos ideas relevantes acerca de las características de la imagen dentro de un poema? ¿Qué función cumple? ¿Cómo se construye? A ver, algo que recuerden de lo que acabamos de escuchar del podcast. A ver, ¿quién quiere decir alguna idea importante del podcast? Tan tímido. A ver, Pablo. ¿Sí? Bueno, como o sea, lo más esencial diría yo, que es como que o sea, la poesía usa como vehículo las palabras, pero que éstas trascienden las palabras, trascienden su mismo vehículo, digámoslo así, y se proyectan como imágenes a través, diría yo, también de metáforas. Cuando uno lee una metáfora esta se transforma en nuestra mente como una imagen, como una manifestación visual, una imagen mental. Muy bien, yo creo que concuerdo contigo en que eso es lo fundamental, ¿cierto?
que las imágenes se construyen mediante palabras, pero que la imagen resultante trasciende las palabras, ¿verdad? O sea, en el fondo es una construcción mental, como invisible o auditiva. En el fondo ocurre en la mente del lector o del oyente. ¿Qué dice Mariana? Que visualmente en la poesía se pueden evocar imágenes a través de metáforas y recursos lingüísticos también. Claro, las palabras, y específicamente podríamos decir que hay ciertos recursos, ¿verdad? O figuras literarias como las metáforas, ¿verdad? O las comparaciones también, que, perdón, ayudan especialmente a la construcción de imágenes, ¿cierto? Puede ser también poesía visual con ciertas esculturas o pinturas. Sí, eso también es un punto que vamos a ver algunos ejemplos ahora de Juan Luis Martínez, que claro, que hace poesía donde incorpora elementos que no son palabras, y puede ser dibujos, puede ser un poema escrito, pero que tenga ciertos símbolos, o los caligramas también juegan con la imagen, ¿cierto? Los caligramas los ubican, claro, como lo que hace Vicente Huidobro, ¿cierto? Miren, les voy a mostrar algunos caligramas por si acaso alguien no los conoce. Es una construcción mental, claro. Sí, miren, acá busqué aquí algunos caligramas que les voy a mostrar, porque también es un poema en el fondo que está hecho con palabras, pero la disposición de las palabras es como este, por ejemplo. A ver, uno más que sea más grande. Aquí, ¿se fijan? Son palabras, todas palabras que tienen mayor tamaño, menor tamaño, esa es Neruda. O sea, es un poema de Neruda hecho con palabras, es el rostro de Neruda. Entonces, es interesante, estos se usaron muchos en periodo de vanguardia en el siglo XX, y en Chile Vicente Huidobro hizo muchos caligramas. Y espérenme, les quiero mostrar uno más grande, a ver si se alcanza a ver este más grande. Sí, para que lo veamos mejor. Aquí, miren. Sí, él tiene hartos caligramas conocidos. A ver, espérenme. Miren, acá hay un ejemplo. ¿Se fijan? Este es de Apollinaire, también poeta siglo XX, importante, de las vanguardias. ¿Se alcanza a ver o no? ¿Sí? Se fijan que es ahí está, un poema, o sea, es un poema, y las palabras dentro del poema tienen una distribución bien especial. Hay palabras más grandes, otras más chicas, ¿se fijan? Y la distribución espacial de las palabras en la hoja también va construyendo una imagen. ¿Se fijan? Es bien bonito y no parece tan difícil de hacer. Yo creo que es algo creativo. Se fijan que acá hay un corazón, ¿ven? Y hay una flecha que atraviesa el corazón. Ahí está como las plumitas de la flecha, y acá está la flecha, así. Vamos apuntando hacia la izquierda. Son bonitos los caligramas. Acá hay otros de Guillermo Cabrera, ¿ven? En una hoja tiene una forma como de pirámide invertida. ¿Se fijan? Este se llama... No tiene nombre, aquí no aparece. Este se llama elevador. Y en parte de acá abajo, fíjense, dice L, V, V, A, L, V, A, Do,
y va hacia arriba. Estos son de Huidobro, fíjense. Este se llama paisaje. Fijan que hay como podría ser un sol, ¿verdad? Hay como una montaña, el río que corre, esto como un río, ¿verdad? Otra montaña. ¿Se fijan? Girándula, este también de Huidobro. Es como una flor, ¿verdad? Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos, ¿ya? Este del molino. Entonces, bueno, tenemos estas ideas generales acerca de lo que es la poesía visual, ¿ya? Vamos a volver aquí a la página. Entonces, tenemos por un lado el hecho de que todo poema, con o sin caligrama, construye una o varias imágenes a partir de palabras. Y luego también el hecho de que se puede jugar en el mismo poema de una forma visual según la ubicación espacial de las palabras, ¿ya? Y además se pueden hacer intervenciones con otros elementos. Entonces, vamos acá, a la presentación sincrónica que tiene el contenido más extenso. Acá. Entonces, bueno, en general, la poesía como fenómeno de imágenes, ¿cierto?, se manifiesta en la capacidad del lenguaje poético para evocar imágenes mentales. Siempre son imágenes mentales, ¿cierto? Salvo, bueno, en el caligrama nosotros sí vemos una imagen, ¿verdad? Una flor, un molino. Pero es una imagen también se va a terminar de formar en la medida que leemos, ¿verdad? Tampoco es solamente el dibujo del caligrama. Entonces son imágenes mentales, terminan de armarse en la mente del lector, que trascienden la simple descripción. Carlos, ¿sí? Una consulta, bueno, este tipo de imágenes que se dan a través de la poesía, también se dan en el tema de cuando uno lee un libro, ¿no es cierto? Que en el fondo cuando yo leo un libro, una novela histórica, yo voy, estoy leyendo, yo estoy hablando por mí, en mi cabeza voy como recreando ciertas imágenes de lo que podría haber estado pasando, y eso es lo entretenido de leer el libro. Eso es lo que en mi cabeza como que se pasa la película de lo que está pasando. No sé si es lo mismo en el poema, o parecido, debe ser parecido. Sí, yo pienso que sí, de todas maneras. La lectura siempre estimula la imaginación. Y claro, tú cuando lees una novela, otra obra literaria, un cuento, también te lo imaginas. O sea, y por eso tú puedes recordarlo. Y si te fijas, cuando tú recuerdas los episodios de una novela o de un cuento, en general lo haces a través de imágenes. O sea, es como si quieres contarnos una parte de esa novela que estás leyendo, lo más probable es que tú la tengas en mente, ese episodio, ese momento, y hagas una descripción de eso. Entonces, sí, yo creo que sí. Por eso que leer es algo que hay que fomentar en los niños porque estimula mucho la imaginación, muchísimo. Cosa que no hacen los videojuegos, por ejemplo, o la televisión, porque ya son imágenes. Entonces, lo que produce con las entretenciones, entre comillas, que implican imágenes directas, como las pantallas, es justamente bloquear la imaginación, saturan como esa parte sensorial del niño porque le imponen imágenes a una velocidad rapidísima a las que él no generaría por sí mismo.
Y es interesante lo que tú dices, Carlos, porque cada uno se imagina algo diferente. ¿Se acuerdan cuando leímos ese poema de Tarde en el hospital? ¿Se acuerdan o no? Que lo leímos varias clases atrás. Sí. Yo estoy segura de que cada uno de nosotros se construyó una imagen en su mente de ese hospital diferente. O sea, lo que yo imagino cuando leo ese poema es distinto de lo que imagina Carlos, de lo que imagina Claudia, Mariana, ¿cierto? Porque cada uno construye una imagen a partir de su propio bagaje cultural, de sus experiencias. A lo mejor si yo, no sé, nunca he entrado a un hospital público, cosa extraña, pero podría ser, ¿cierto? Tal vez lo que yo imagine como hospital va a ser parecido a lo que yo conozca, ¿me entienden? Que puede ser a lo mejor una clínica privada, no lo sé, es solo un ejemplo. Si yo tuve una experiencia fuerte, medio traumática en un hospital, una hospitalización grave, lo pasé mal, claro, el leer ese poema lo más probable es que evoque en mí esas emociones, me traiga un mal recuerdo. Entonces yo probablemente a lo mejor no quiera leerlo, ¿verdad? O lo evite, ¿cierto? O a lo mejor llore cuando lo lea. A ver, Pablo, las imágenes en el relato son más lineales por la naturaleza de la narración. En el poema tiene algo tal vez más inconsciente. Alude a otras experiencias del autor. Sí, de todas maneras, sí. Claro, en el fondo las imágenes que sugiere el poema son mucho más vagas, creo, más subjetivas. En el fondo son solo palabras que el lector termina de armar, pero no son descripciones propiamente tal como las que encontramos en un relato, como dice Pablo, ¿cierto? Una novela, ¿verdad? Pero sí, la imaginación hace todo en la literatura. Eso es muy cierto. Bueno, por eso está la distinción entre el género literario y el género narrativo, ¿verdad? Las obras escritas que son de género narrativo no tienen esta cualidad poética. Por ejemplo, si ustedes leen una noticia, género informativo, yo creo que no se van a imaginar nada, ¿cierto? Es como que se enteraron de algo que pasó simplemente. Si leen una publicidad, ya, a lo más dan ganas de comprar eso, ¿verdad? Pero no ocurre lo mismo. Entonces la escritura en cuanto a arte tiene esta capacidad de estimular la subjetividad, la imaginación, la interpretación del lector. Eso es lo bonito que tiene. Entonces, cada palabra que elige el poeta tiene el potencial de crear un mundo visual en la mente del lector. Entonces, bueno, lo que se llama poesía visual es la forma de poesía o la manera de abordar quizás el estudio de la poesía que está centrado en la relación entre el texto y la imagen, ¿ya? Esto se diferencia de la poesía tradicional en el hecho de que la poesía tradicional se basa principalmente en el sonido y el ritmo de las palabras. Sonido y ritmo, ¿cierto? Aunque haya una imagen también, pero en el fondo, fíjense, cuando nosotros vimos ciertas formas de análisis de estructura de poema, lo que ustedes hicieron en el taller, en ese ensayo de análisis, en general se ven las palabras, cierto análisis morfológico, se ve la
tipo de estrofa, tipo de rima, ¿verdad? Si es asonante, consonante, la métrica se puede contar, pero el punto es que se centra el análisis digamos, en los elementos plasmados en la hoja, en la parte escrita, y si uno habla de imagen, sí, puede identificar algunas palabras a partir de las cuales se evoca una imagen, pero siempre se ancla el análisis en lo escrito, en la palabra. Entonces, en cambio, hablar de poesía visual implica específicamente centrarse en el aspecto visual, en las imágenes. Y obviamente que esta manera de ver la poesía va a ser más ad hoc, ¿cierto? O más adecuada a un tipo de poema que juegue más con esta parte visual. Vamos a ver algunos ejemplos. Una poesía tradicional probablemente se pueda analizar mejor, entre comillas, como sacarle el jugo, ya, desde el análisis tradicional, pero hay otras que no, ¿cierto? Entonces, bueno, lo visual tiene que ver con la disposición del texto, como vimos en los caligramas, ¿verdad? El uso de tipografías creativas, puede ser colores, tamaños diferentes, tipos de letras diferentes, la incorporación de ilustraciones o fotografías, la interacción con el espacio físico. La poesía visual, que vamos a ver, desafía las convenciones del lenguaje escrito y busca crear una experiencia multisensorial que involucre tanto la vista como la mente del lector o del espectador. Entonces tenemos de nuevo aquí esto de que busca crear una experiencia multisensorial, ¿ya? Como algo novedoso, también vanguardista. Tenemos nosotros a Juan Luis Martínez, poeta chileno, que es conocido por sus obras, donde desafía las convenciones de la poesía tradicional. Vamos a ver algunas de él ahora. Y él usa este juego de disposición del texto como espacialmente, incorpora imágenes para explorar temas complejos como la identidad, la memoria y la percepción. Entonces, a ver, antes de que lo veamos, el trabajo de Martínez se centra principalmente en estos tres temas, ya para que se fijen en esto cuando lo veamos: identidad, memoria y percepción. Después, su obra puede ser vista como un precursor de la poesía visual contemporánea también, porque es de alguna forma, espérenme, se me perdió, ahí está la hoja, vanguardista, porque juega con esta formación del texto en imagen y la imagen en texto. Sí, ese les quiero mostrar algunas páginas del libro Objeto. Claro, entonces lo podemos considerar vanguardista, ¿cierto? Bueno, ustedes saben que él falleció, no sé si saben, en 1993. Entonces su obra no es tan antigua, o sea, la podemos ubicar en segunda mitad del siglo XX, ¿cierto? Y se considera un poeta post-vanguardista, porque, claro, su momento más fuerte de creación vanguardista estuvo un poco posterior a las vanguardias europeas, entonces él de alguna forma se nutre de eso y lo incorpora y lo reinventa, ¿ya? Entonces es bien interesante su trabajo. Tiene un estilo innovador, usa un lenguaje innovador, una estructura que es poco convencional. Entonces desafía las normas tradicionales de la poesía. Bueno, ¿quieren que veamos de Juan Luis Martínez? Veamos de él, porque yo creo que les va a gustar. Miren, acá en la página hay vamos a ver esto, miren. Espérenme, déjenme volver aquí
para que ustedes lo puedan ubicar, porque no sé si lo vamos a poder ver entero, para que lo podamos comentar. Acá en la plataforma, estamos en la semana 15, acuérdense, está este documental sobre Juan Luis Martínez. ¿Ya? Entonces quiero que veamos un poco para conocer su obra, entender mejor el trabajo que él hizo desde un punto de vista de vanguardia poética, y conocer algunos de estos poemas visuales, por llamarlo de una forma. Entonces, miren, es un documental hecho por Miguel Serrano, Armando Uribe, ¿ya? Del año 2000. Se llama Señales de Ruta. Y vale la pena que nosotros lo conozcamos y lo veamos, porque es un poeta chileno importante. Déjenme ver cómo agrando esta. No me deja, no tiene el cuadradito para agrandar, ¿se fijan? ¿Cómo agrando aquí la imagen? Modo cine. Ahí. Ahí sí, bien. No me ganó la tecnología. Ya, entonces, atentos aquí a Juan Luis Martínez, ¿ya? Poesía visual, imágenes. During that time, I was living in Viña del Mar with my father. I was going to school. Está en inglés. Puedo intentar ponerlo el audio en... A ver, ¿me dejará o no? Yo creo que es mejor verlo así y ir leyendo los subtítulos. Sí, pues eso es mejor, esa pregunta, Claudia. ¿Pueden leer los subtítulos? ¿Sí? Ya, igual, miren, vamos a hacer algo. Voy a copiar el link igual acá, por si hay alguien que no lo alcanza a leer, si está muy chico, lo puede ver en su computador directamente, ¿ya? Ahora sí, vamos de nuevo. During that time, I was living in Viña del Mar with my father. I was going to school and used to visit Caleta Barca, the beach of Caleta Barca. It was 1962, the year of the World Soccer Championship. There, I would see the famous Juan Luis Martínez, the fool, they used to call him. This tall and skinny man with long hair caught my attention. He rode his scooter all the time and had something like a gang following. That's the vision I have of him. A young man who every girl was forbidden from getting close to, because they thought he was crazy. And that is precisely what called my attention, that he was the fool Martínez. Sometimes I would ask myself, what is he doing? Or what has he done, this man whom I was forbidden from talking or getting close to? Había una persona de Chile, de la región de Valparaíso, se alzan las ciudades de Viña del Mar, Concón de la y playa Villa Concón Ahí y de se la escribió Villa una Alemana. nueva novela Y de la vivió poesía ahí un chilena. poeta. Puntas Y allí salientes de un escribió su iceberg obra. hicieron Una visible el pequeña mundo isla silencioso silenciosa, del poeta como la Juan punta de un Martínez. iceberg. La Un nueva silencio novela, sobre el poeta La Juan poesía Luis, chilena el del silencio poeta del Juan nombre del Luis poeta. Martínez. Un Un silencio
silencio en nombre del poeta. Un silencio sobre Juan Luis. Este es Sogol, un pequeño perro guardián. Este no es Sogol, pero también es un perrito guardián. Ambos vigilan día y noche los límites que deben cruzarse para entrar en el mundo poético de Juan Luis Martínez, en donde nada es real, pero todo es posible. Martínez no quería escribir. Martínez no quería dejar constancia de lo atroz, del horror, de lo conmovedor, más allá de las lágrimas, que había vivido y que vivimos, porque nos representa a muchos, yo diría a casi todos, ¿no? salvo los nuevos ricos chilenos y los antiguos nuevos ricos chilenos, que creen que son felices. Las huifas, cuando estén en la tumba, comidos por animalejos, gusanos, lombrices, babosas, ahí vamos a ver si fueron tan felices. Porque eso le pasa a todo el mundo. Pero creen, los tontos, que son pocos, eso, pocos relativamente al total del país, creen que no es atroz todo lo que ocurre. Aquí, y ahora, y en este país, y en el mundo. Acá se muestran algunos textos, ya, para que los conozcan. En 1977 aparece La Nueva Novela, libro inabordable para las editoriales chilenas. Fue publicado por el propio Martínez, sin ser un objeto de lujo en la medida que sigue siendo un libro, se resiste por todos los medios a ser clasificado. Ahí lo encontramos solo, transparente, declarándose autor de nada, reconociéndose en su propia desaparición, inventando y declarando sus fuentes. Yo creo que Juan Luis Martínez fue un poeta entrañable a mi juicio, muy fuerte, que tuvo ese sentido que Goethe exigía en la poesía, el estremecimiento. En Juan Luis Martínez hay una ética incluso de la estética, y la ética consiste también en la responsabilidad frente a una poesía que no debía ser repetitiva, pero una poesía que también tenía una responsabilidad frente al hombre y frente al mundo. Se ha exagerado, a mi juicio, una especie de irracionalidad de su poesía. Yo creo, por el contrario, que es una poesía estrictamente lúcida, rigurosa, incluso con cierto aire científico, en cuanto a que sus versos parecen a ratos como axiomas y aparecen también como fórmulas matemáticas, naturalmente, referentes a la poesía, pero un lenguaje ceñido, incluso seco. Bueno, esa nueva novela que se mostraba es el libro objeto, ¿ya? Que tiene, no sé si se fijaron, es como hecho a mano, no tiene cosas pegadas, recortadas pegadas encima, hojas de distintos
distinto grosor, ¿verdad? Había una foto de Alicia del País de las Maravillas, de la niñita que inspiró la obra. Una bandera chilena, ¿se fijaron? Veamos un poquito más. Si la transparencia se observara a sí misma, ¿qué observaría? La poesía permite traspasar ese límite invisible entre el ser y el no ser, entre la realidad y la no realidad, entre la existencia y lo no existente. De manera que al pasar y traspasar a lo no existente, por medio de la poesía o del sentido poético de la existencia y de la vida, se es más real que los seres que transitan por este mundo. Vivió como poeta, que es mucho más importante que escribir poesía. Es ser la poesía, ser el poema. Él fue sus poemas, su poesía. La nueva novela contiene símbolos que no solo provienen de la literatura, también de la fotografía. La pequeña Alice de Lewis Carroll, iconografía popular. Arthur Rimbaud, Marx, Hitler, Francis Picabia, Tania Sawicz, gráfica propia y ajena, Sogol, la lengua de Dalí, transparencias, diseño anónimo con fines didácticos, collage, calidades de papel, historietas. Acá está él, en la voz de él. A través de su canto los pájaros comunican una comunicación en la que dicen que no dicen nada. El lenguaje de los pájaros es un lenguaje de signos transparentes en busca de la transparencia dispersa de algún significado. Los pájaros encierran el significado de su propio canto en la malla de un lenguaje vacío, malla que es a un tiempo transparente e irrompible. Incluso el silencio que se produce entre cada canto es también un eslabón de esa malla, un signo, un momento del mensaje que la naturaleza se dice a sí misma. Para la naturaleza no es el canto de los pájaros ni su equivalente la palabra humana, sino el silencio, el que convertido en mensaje tiene por objeto establecer, prolongar o interrumpir la comunicación para verificar si el circuito funciona y si realmente los pájaros se comunican entre ellos a través de los oídos de los hombres y sin que estos se den cuenta. Nota. Los pájaros cantan en pajarístico, pero los escuchamos en español. El español es una lengua opaca, con un gran número de palabras fantasmas. El pajarístico es una lengua transparente y sin palabras. El hombre que ironiza, y sobre todo el que se autoironiza, está demostrando de que controla su ego y de que reconoce también la demesura del intento, del desafío, y que él es un ser humano, que en verdad está desarrollando la aventura del pensamiento y sabe que la realidad y la realidad concreta, palpable de todos es una realidad distinta. Pero él está en la tarea de crear su propia realidad porque es su propio mundo y porque el hombre creador no puede dejar de inventarlo.
deseando no existir, existió más, existió de verdad. Porque, lo he dicho yo, la flor que no existe es más real que todas las flores de los jardines de esta tierra. El ser que realmente vive es el que existe en ese reino que no es este mundo. Ahí vive el poeta, ahí vive la poesía. El único que realmente pueda compenetrarse con el paisaje de Chile, especialmente, que es de una belleza sublime, o lo era antes de que haya sido destruido y contaminado en la forma que ahora está, es el poeta, es a través de la poesía. El único que podría existir y vivir aquí es el poeta. En 1978 aparece la poesía chilena. Libro sarcófago. Incluye una pequeña bolsa con tierra del Valle Central de Chile, certificados de defunción de grandes poetas chilenos. Se llama así, libro sarcófago. Lucila Godoy Alcayaga o Gabriela Mistral. Pablo Neruda o Neftalí Reyes. Carlos Díaz Loyola o Pablo de Roca. Vicente García Huidobro o Vicente Huidobro. Banderitas chilenas y fichas de biblioteca en blanco. No hay ninguna constancia, por lo que muestra este libro, de que Martínez haya escrito algo en él. ¿Qué es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Lo real es solo la base, pero es la base. ¿Qué es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Lo real es solo la base, pero es la base. En el trono había una vez, y se aburría, con sus ovejas de lana real. Un viejo rey. La hija del rey pasaba por allá. Que por la noche perdía su mano. Las ovejas balan. Y por Dios, reina qué bella está le pusieron al lado la regla, a la realidad. Nada es real. Todo es real. Que en el fondo desafiar la estructura tradicional del texto, no solo del poema, en el fondo tiene que ver con lo que están diciendo acá Uribe y Serrano, con un cuestionamiento acerca de la realidad. Eso es lo que está detrás, o sea, ¿qué es lo real? Lo real es la base. ¿Se fijan? Está bueno, ¿cierto? Es súper interesante. A mí me da gusto ver cómo los poetas chilenos son tan buenos, encuentro, tan profundos, ¿sí o no? Como que rayan en lo metafísico, sin necesariamente... Sí, los poetas chilenos son otra cosa, están a otro nivel. Sí, muy buenos. Realmente mucha profundidad. Eso a mí me impacta y es una profundidad que se toca, en el fondo se habla no desde la literalidad, ¿me entienden? Es bonito. ¿Quieren ver un poco más o no? Pasamos, yo creo que 5 minutos. Ya, a ver. En materia de poesía, no hay conclusiones precisas. En materia de poesía, no hay conclusiones. Así como no hay comienzos. En materia de poesía en verso,
escrita. No hay ni lo uno ni lo otro. Son expectoraciones de pobre gente que yo llamo respetable. De pobre gente que sabiendo que no se puede escribir nada, que no se puede reproducir nada, que no se puede vivir nada, que no se puede vivir. Y sin embargo, algo escriben, por decir escriben. Yo me pregunto cómo diablos escribía este hombre, con lápiz, con lapicera, con bastones, con paraguas. Estoy hablando de Martínez. ¿Cómo escribía? Yo no sé, pero sabiendo que nada de lo que existe merece ser conservado, paraguas. Si dijera la verdad, ¿está funcionando ahora? Eso no quiere decir que porque esté funcionando no voy a decir la verdad. Si dijera la verdad, no me creería. Ni usted, ni ustedes. Y tal vez yo mismo no estaría convencido de que he dicho la verdad. ¿Cómo entonces el asunto, Martín? ¿Cómo describirlo en forma sencilla, al alcance de los niños, que somos todos nosotros? Sí, no nos engañemos. Somos unos niños con barba o que tenemos que afeitarnos, etcétera, pero seguimos siendo unos niños, al alcance de los niños. El poema dice, habla de su padre a la niña. El poema dice, habla de su padre a la niña, a una hija. Ese padre le empieza a hablar de la muerte en el poema. Ese padre le empieza a hablar de la muerte, empieza a hablar de la muerte, que empieza a hablar de la muerte, que haya visto que la muerte, la mente que haya visto la muerte, nunca la había enfrentado, de esa manera que nunca la había enfrentado. Él tuvo un momento de reflexión conmigo, porque fue como una conversación bastante profunda, muy cercana a la fecha en que él murió, aproximadamente unas 2 o 3 semanas. Estábamos trabajando y viendo un montón de cosas y él dejó unos grabados entre ellos que, bueno, me los estaba mostrando y entre ellos había uno en especial. Al final de todo me dice, mira, te voy a mostrar uno que tengo, que es, digamos, en la conclusión de este trabajo y quiero que tú lo publiques cuando yo me muera. Y justamente esa semana nosotros habíamos estado hablando mucho de la muerte, que él se iba a morir, y un poco aceptando la situación de que ese iba a ser su final, y muy pronto. Pero él, antes de que conversáramos tan abiertamente del tema, estaba muy angustiado. Y yo le dije, papá, bueno, si te vas a morir, hablemos directamente de lo que estás diciendo. Y empezamos a envolvernos en este cuento y casi como divertido fue también, a pesar del drama que esto significaba, se volvió algo mucho más poético. Y al final de todo esto me muestra el grabado y me dice, esto lo tienes que publicar cuando me muera. ¿Tienes ese grabado? Sí. A verlo.
Antes que su hija de 5 años se extraviara entre el comedor y la cocina, él le había advertido: esta casa no es grande ni pequeña, pero al menor descuido se borrarán las señales de ruta y de esta vida al fin habrás perdido toda esperanza. Antes que su hijo de 10 años se extraviara entre la sala de baño y el cuarto de los juguetes, él le había advertido: esta, la casa en que vives, no es ancha ni delgada, solo delgada como un cabello y ancha tal vez como la aurora. Pero al menor descuido olvidarás las señales de ruta y de esta vida al fin habrás perdido toda esperanza. Antes que Mush y Burba, los gatos de la casa, desaparecieran en el living, entre unos almohadones y un Buda de porcelana, él les había advertido: esta casa que hemos compartido durante tantos años es bajita como el suelo y tan alta o más que el cielo, pero estad vigilantes, porque al menor descuido confundiréis las señales de ruta y de esta vida al fin habréis perdido toda esperanza. Antes que Sogol, su pequeño fox terrier, desapareciera en el 7º peldaño de la escalera hacia el 2º piso, él le había dicho: cuidado, viejo camarada mío, por las ventanas de esta casa entra el tiempo, por las puertas sale el espacio. Al menor descuido ya no escucharás las señales de ruta y de esta vida al fin habrás perdido toda esperanza. Ese último día, antes que él mismo se extraviara entre el desayuno y la hora del té, advirtió para sus adentros: ahora que el tiempo se ha muerto y el espacio agoniza en la cama de mi mujer, desearía decir a los próximos que vienen que en esta casa miserable nunca hubo ruta ni señal alguna y de esta vida al fin he perdido toda esperanza. Bueno, yo creo que hasta acá alcanzamos a ver, para que comentemos un poquito y retomemos, que no quiero volver al apunte, pero bueno, ¿lo conocían o no? A ver, a Martínez, está muy bueno, ¿cierto? Terminen de verlo ustedes si quieren, pueden terminar de ver. ¿No lo conocían? Él es un poeta que vale la pena conocer. A ver, Pablo, comentarios, comentemos. Sí, bueno, lo conocí de referencia en los años 90. Una vez un amigo me mostró esta caja, la nueva novela, ¿no? No le tomé mucho asunto en ese tiempo, yo recién estaba como introduciéndome en el tema de la literatura, más que nada los relatos y poesía más clásica, pero me llamó la atención, sí, la caja, todo eso, ¿no? Los certificados de defunción de los poetas canónicos, ¿no? De Huidobro, Mistral, Neruda, que es como un acto de yo bueno, tendría que leerlo de nuevo y ver todo en el corpus del libro, pero se me hace la idea a priori que es como un acto de como un poco ya decir, ya pasó este periodo de estos poetas y me estoy centrando yo como poeta, como autor en esta realidad, en mi propia realidad, lo que hablaba un poco Tate, el buen Bolodia, de que cada poeta tiene su propia realidad, ¿no? Muy interesante, y bueno, cómo maneja las imágenes, y también en el último poema de este video, incluso me pareció escuchar a Enrique Lin un poco en la estética poética, ¿no? Muy interesante. Sí. Sin duda el video está muy bien hecho, y bueno, aparece Uribe, que es un gran poeta. Tuve la ocasión de ir a su departamento ahí en el Parque Forestal en el 2008, parece. Fui a verlo 2 veces, conversamos un rato, le hice un par de fotos, que en ese tiempo yo estaba haciendo retratos de poetas chilenos, y ya no tenía ese carácter furibundo y medio enojón del video, pero un poeta muy interesante.
Sí, pues es muy interesante Juan Luis Martínez porque hace esta evocación de una realidad muy propia y como que cuestiona todo lo real al mismo tiempo, como que cuestiona esta apariencia a lo mejor de vivir. Realmente vivimos, realmente estamos vivos, realmente esta es una realidad que puede centrarse o puede existir solamente en la palabra. Existen otras cosas, existe un paralelismo quizá, y muy interesante. Sí, muchas gracias Pablo por tu comentario. Sí, es muy profundo y tienes razón, no lo había visto así yo, claro, este libro sarcófago puede ser, claro, como una forma de conservar, pero también enterrar, ¿verdad? Y quizás un periodo, ¿cierto? Y sí, es muy profundo. A mí me llama la atención porque, por ejemplo, otro poeta que es muy profundo es Rilke. Yo les he comentado de él alguna vez, Rainer María Rilke, pero él habla directamente de los temas metafísicos, filosóficos, y es súper profundo. Pero la gracia que tiene Martínez es que roza en temáticas similares, la muerte, la trascendencia, la realidad, qué es lo real, eh, pero lo hace de otra forma, de una forma más indirecta, o más sugerente, más lúdica también. Y eso es súper valioso, encuentro, porque no sé qué es más fácil o qué es más difícil en realidad, pero, pero es bonito poder decir sin decir, ¿me entienden? Es porque, volviendo al tema de la imaginación, cuando deja mucho a la imaginación del lector, muchísimo. Entonces, sí, a ver qué están escribiendo. Gracias, Pablo. ¿Qué dice aquí Claudia? No lo conocía, te dejó motivada. Lo último es la muerte, claro, sí. Cuando él habla de perderse entre el desayuno y la once, ¿cierto? A propósito del manifiesto que le dice, ese dibujo, ¿verdad? Que le encarga a su hija publicar después de su muerte, que era doblemente feliz. Es interesante. Fíjense que, claro, hay una expresión de emociones, como dice acá el apunte, emociones y conceptos abstractos. Y eso es lo rico porque como es abstracto efectivamente lo que expresa, en realidad uno lo completa. O sea, es como que abre caminos mentales, me parece, que va como abriendo espacios y no pone algo ahí necesariamente, los deja como vacíos o como con la disposición para que entre algo. Entonces rompe patrones mentales, nos rompe estructuras mentales y eso ayuda mucho a desarrollar el pensamiento crítico, a ver la realidad desde otra perspectiva. Eso quizás es lo más rico en el fondo que tiene su obra. Interactúa con el espectador también, ¿cierto? De distintas formas y él, claro, crea una experiencia estética única. O sea, para uno, el ver su obra, leerlo a él, es una experiencia única, no es igual a leer a otro poeta, ¿verdad? Muy excéntrico también, ¿cierto? ¿Qué más quieren comentar? Poesía visual, ¿ven? ¿Entienden la diferencia con la poesía tradicional? Puedo hacer una acotación cuando habla del libro que están los certificados de función de los poetas, de estos poetas. Tiene otra cosa, yo me imaginé que independiente que él estaba diciendo que estos poetas podían haber pasado, pero sí haciéndole un reconocimiento que ellos sí fue porque como decía Uribe, este gallo era muy humilde, entonces en el fondo sin querer dejar plasmado nada, siempre dejaba plasmado algo. Entonces, que independiente que estaban muertos y que que viene otra época de otra poesía, él reconoce al colocar esos certificados también, de mi punto de vista, que ellos han sido grandes y que él
demuestra su humildad a través de, ¿cómo se llama?, de colocar también esos certificados de función independiente, que está tratando de decir que hay una poesía nueva en comparación con la antigua. Entonces, eso es lo que yo visualicé un poco, no sé, puede que esté equivocado, pero es lo que yo visualicé. Ahora, lo de Uribe es maravilloso escucharlo de nuevo, un diplomático, político, poeta, ¿no? Todo tenía todo ese viejo, muy bueno. Sí, interesante lo que dices, Carlos, no lo había visto así, pero yo creo que sí, que es una interpretación válida, absolutamente. Me hace sentido, totalmente. Sí. Pero ven que eso que en el fondo nos hace sugerencias y finalmente nosotros somos los que decimos qué es lo que significa, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, chiquillos, voy a ir pasando la lista, ¿ya? Para que no nos atrasemos. Espérenme, porque yo tengo que hacer una clase al tiro después. David Adasme. David no lo he visto hoy día. María Raquel Gómez. Cristian Gutiérrez. Presente. Claudia Hernández. Presente, profesora. Pablo Herrera. Presente, profesora. Maximiliano Lazo. ¿No está? Carlos López. Presente, profesora. Mariana Negredo. Presente, profesora. Ana Alicia Pacarati. Estaba, ¿cierto? Presente. Maximiliano Ugarte. Presente, profesora. Muy bien. Jonathan Valenzuela. Presente. Y Tomás Villegas. Presente. Está ya, estupendo. Entonces solo faltaron David Adasme, María Raquel Gómez y Maximiliano Lazo. A ver, corroboremos. Sí, no los veo conectados. Ya, chiquillos, entonces estaríamos listos. Dudas, pregúntenme, ¿tienen alguna duda? Bueno, terminen ustedes de ver el video, yo creo que está súper bueno, pero no vamos a alcanzar a verlo ahora completo. ¿Tienen alguna duda que me quieran preguntar? No, la Solena usted dijo que la próxima semana ya lo veíamos, así que no. Sí. Si quieren ustedes pueden ir avanzando leyendo las instrucciones, pero lo vamos a ver juntos igual la próxima semana, al comienzo de la clase, ¿ya? Bueno, ya, estupendo. Entonces estaríamos listos. Sí, es que yo necesito un par de minutos para llegar a la otra clase, que es al tiro. Ya, voy a buscar agüita. Cualquier duda me escriben, ¿ya? Buenas noches, que descansen, gracias por conectarse. Buenas noches. Vamos a dejar de grabar.